espero no aburrirlos y no cansarlos, porque tomamos la decisión, fue una propuesta de la sala de lectura, o del conjunto de quienes me invitan aquí, hablar de este tema, y es un poco, es una conferencia, digamos, que tiene como, que pide mucha reflexión, ¿no? Entonces, bueno, espero no aburrirlos, no cansarlos. Es un tema en el que yo he pensado mucho tiempo, durante muchos años, y que todo el tiempo se activa. Hoy con, digamos, lo que serían las buenas ideas van cambiando, aparecen nuevas buenas ideas, nuevas buenas causas, y otra vez hay ese pedido a la literatura de que sirva a ese dueño, a ese patrón que serían las buenas causas. Y entonces, bueno, ¿dónde está la literatura? ¿Dónde están las causas? Sobre eso sería. Los valores y el valor en los libros, ¿no? Es como una serpiente que se muerde la cola entre el deseo de educar, la estupidez y el oportunismo. La discusión en torno al rol de los escritores divide la cuestión en por lo menos dos bandos. Los que piensan que la literatura es una actividad exclusivamente individual, privada, y los que piensan que lo importante en la literatura es lo social, lo político o lo moral. Realismo, idealismo, compromiso, evasión, utilitarismo. La literatura como instrumento educativo, moral, social, político, es algo que está desde el comienzo de los tiempos. Así lo entendieron los griegos, y así también lo entendieron los escritores del siglo XIX en nuestra América, por decir Sarmiento, por decir Alberdi, etc., para dar por lo menos, no dar más que dos ejemplos. La discusión sobre lo edificante, lo político o lo social de una obra no es nueva e implica a la calidad literaria, pone en cuestión a la calidad literaria. La pregunta sería si la obra debe ser vehículo de enseñanzas o denuncias, y si esta característica, servir a las buenas ideas, alcanza para justificar su calidad literaria. Se ha dicho en los orígenes, en el caso de la literatura destinada a los niños o la literatura que va a algún espacio de educación, se ha dicho a veces que fue sierva de la pedagogía y de la didáctica. Y se ha luchado mucho contra eso, sobre todo en los años 80, en la época en que yo empecé a trabajar en la construcción de lectores. Hemos luchado mucho contra eso, intentando que no fuera la literatura un vehículo para enseñar ciertas cosas de un modo unidireccional. Claro que la literatura también enseña muchas cosas, aunque no quiere enseñarlo, y eso sería otra cuestión. El tema, estamos hablando de una predeterminación, de una unidireccionalidad. También, pero luego, se lucha en un periodo social, en los años 80 particularmente, cuando se vuelve de la dictadura y empiezan a surgir centros de literatura, centros de construcción de lectores, se lucha porque los libros no se vuelvan siervos de causas, que no sean libros para enseñar a comportarse de tal manera o de cual manera, etcétera, etcétera. En los años 90 el problema es otro, es la irrupción brutal del mercado. Y entonces se habla de que mucha producción para niños y jóvenes se convierte en sierva de estrategias de mercado. La escuela necesita ciertos libros sobre ciertos asuntos, entonces las editoriales se proponen editar libros sobre esos asuntos, los escritores escriben libros sobre esos asuntos, etc., ¿no? Pero esa abstracción que es el mercado, pero que cabría recordarlo, está integrada por personas de carne y hueso, somos nosotros los lectores, el mercado, esa cosa que uno dice, el mercado, bueno, nosotros
somos parte de eso y podemos tener una mayor o menor conciencia de eso que somos. Advierte que el cliente que hace compras más voluminosas, que podría ser la escuela, incluye en su currícula la educación en valores. Si no hay libros adecuados, habrá que editarlos. Si no se han escrito, habrá que pedir a los escritores que los escriban. Y eso, pedir, sucederá solo al comienzo, porque después los escritores se encargarán ellos mismos de escribir ese tipo de libros, viendo lo que mejoran las ventas. Es tentador para un escritor saber que se puede escribir un libro y entregarlo rápidamente a edición, verlo también rápidamente en librerías, recuperar enseguida las regalías, los derechos de autor, sobre todo cuando a veces un escritor, y estoy contando situaciones personales, ha debido esperar 15 años para encontrar un editor que quiere editar su libro tal como su libro está. Es por supuesto importante para los editores editar libros que pueden venderse bien. De eso vive la industria editorial y muchas personas trabajan en ella, y también es importante que esos libros puedan venderse a la escuela, que es el gran comprador, porque también es importante que en la escuela esté presente el libro. Es muy tentador para la escuela tener resuelta la enseñanza de ciertos contenidos de la currícula, en este caso la educación en valores. Rueda que rueda, por la cual otra vez estamos al comienzo, la literatura como sierva de otras causas, de la pedagogía, de la didáctica. Hemos hecho un largo viaje para llegar a ninguna parte. Todo esto vuelve a tener vigencia cuando empiezan a aparecer libros, o la preocupación de que haya libros que traten la violencia a las mujeres, que traten la diversidad de géneros, que traten las discapacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez han escuchado un caso de una biblioteca en Barcelona donde un grupo de madres y creo que también docentes limpiaron la biblioteca de todos los libros que tenían un perfil machista, digamos, o que ellas consideraban que tenían un perfil machista. Imagínense, entonces, bueno, tango ya desde por sí nada, ¿no? Y así como eso, muchas otras cosas. Entonces, también cómo sabríamos, cómo pensaron y cómo sintieron escritores de otras épocas, o es tan directo eso, o quizás un libro se abre a muchos significados, y bueno, y dependerá un poco de la relación de esos libros con los lectores. Un poco por ahí voy a ir, ¿no? Es así que hay muchas editoriales que promocionan en sus catálogos una literatura apta para educar en valores. Y clasifican también las bibliotecas, o de algunas bibliotecas como esta que les digo, digamos, en valores serían, estos son libros feministas, o estos otros tienen algún elemento que pueda ser entendido como de violencia con las mujeres, o estos otros ligados a la discapacidad, por ejemplo. Pero el valor es entendido como una abstracción, como algo absoluto y unívoco, susceptible de ser aislado, una cualidad que no puede ser inteligida más que con un significado, el mismo para todos los lectores. Cuando un texto propone ser utilizado de modo unívoco como vehículo de transmisión de un contenido predeterminado, lo primero que emprende retirada es la multisignificación, la ambigüedad, la capacidad de sugerencia de un texto. Se tergiversa la dirección plural de los textos para convertirlos en un pensamiento global unitario, y así lo literario se subordina a un fin predeterminado que tiende a homogeneizar la experiencia. Porque ¿qué objetivo tendría, qué provoca lo literario, digamos, con su ambigüedad, con sus posibilidades de ingresar ahí y significar eso de distintas maneras según los lectores? Lo que hace es ponernos en un lugar para que pensemos y que para poder sentir y para poder pensar, no en un lugar de recibir una instrucción ideológica, digamos, ¿no?
Eso solo ya es algo que está en las antípodas de lo artístico, esta predeterminación, donde la ambigüedad y la plurisignificación mandan. La adecuación de los títulos de una editorial dentro de tablas que señalan la aptitud de un libro para transmitir el valor A o B, que muchas editoriales hacen eso, y esta llamada educación en valores, o sea, libros para a su valor amor, entonces tenemos tales y cuales libros, valor amistad, tales y cuales libros. Para los que no estén tan inmersos en el mundo editorial, digamos, hay mucho que funciona así. Por supuesto que no son ni todas las editoriales, ni todas las colecciones, ni más. Sobre todo muchas veces son las editoriales más grandes y más focalizadas hacia la escuela, ¿no? Decía, esa llamada educación en valores es como una cinta de Moebius que se alimenta desde la currícula escolar hacia las editoriales y desde las editoriales hacia los autores. Las respuestas que dan los autores, por supuesto también no todos, sino algunos, pero bueno, es muy tentador para quien escribe que de pronto un editor esté pidiendo, a ver, si tienen una novela con un tema, eje, que sea el amor, esa novela sale enseguida, esa novela entra digamos, se vuelve apropiada para un cierto grado, un curso, etcétera, ¿no? Entonces, las respuestas de los autores tienden a satisfacer la demanda de los editores, produciendo textos aptos para ciertas necesidades de consumo, y la producción de libros de las editoriales tiende a satisfacer la demanda de la escuela, que reclama productos para cubrir ciertos contenidos de la currícula. ¿Qué ha pasado en el campo de los libros para chicos para que las editoriales insistan en este modo de cruce entre lo moral y la literatura? Esto, bueno, es una pregunta que se hace Marcela Carranza, que yo también me hago. ¿Qué ha pasado para que exista, como existe, tanta producción de libros creados para enseñar a ser tolerantes, a no discriminar, a cuidar el ambiente, a vivir en paz? Libros hechos, no estoy hablando de libros informativos, no estoy hablando de la ficción, porque lo informativo tiene otras reglas, que es la información misma. Libros hechos a la medida de las necesidades del cliente, productos de venta. Y bueno, uno se puede preguntar, ¿y el escritor? ¿Qué pasa con el escritor? ¿Cuál es en ese mundo su responsabilidad? La nuestra, la mía, ¿no? La educación y el arte son puntos extremos de un campo de tensiones que se alimentan uno por el otro. Sófocles, con su Edipo, pretendía enseñarnos la ley y los graves peligros de transgredirla, pero lo que terminó mostrándonos es la fascinación humana ante la prohibición y el despliegue y los múltiples caminos que abre el deseo entre los seres humanos. La literatura no es, nunca lo fue, autónoma, como creo que tampoco puede serlo ninguna expresión de la cultura. Por eso es, creo, bastante más compleja de lo que parece la cuestión de los valores. El discurso sobre los valores no parece ser hoy, como fue en otro tiempo, fruto de una moral imperante, sino muchas veces una estrategia de venta de las grandes editoriales. Hay un corrimiento muy fuerte de esta cuestión desde la lectura hacia la producción de los textos. No estamos ya ante una lectura de intenciones pedagógicas o moralistas que interpreta los textos de un modo direccionado hacia un único sentido, sino que estamos ante escrituras ya cargadas de un oportunismo que reducen ediciones, digamos, ya hechas para eso, ¿no? Que reducen a cero las posibilidades de multisignificación, buscando mayores réditos, mayor eficacia, mayores lectores, los mayores lectores que ese producto llamado libro puede dar. Eso hace que haya muchos libros, los haya todavía, que reclaman una única interpretación, son planos, entendiendo que un libro literario, digamos, ¿qué sería lo literario? Sería
un libro que no se gasta en una lectura, que le puede, lo mismo con las películas, con una buena película, uno sale, sigue pensando, le encuentra otros sentidos. Con un buen libro pasa eso, en mayor o menor medida. No se agota en una primera lectura porque no es plano, digamos, tiene capas, transparencia. ¿Quién hablaba ayer de transparencia? Vos. No, vos hablabas de transparencia. Eso, ¿no? Esa, que me pareció tan acertada la asociación, ¿no? Uno ve algo y ve otra cosa debajo, y si la corre ve otra cosa, y después rumiando el cuento en la casa ve otra, etc., ¿no? Entonces, si es algo plano, si esa escritura es plana, no permite, no nos pone en cuestión, no nos incomoda, no nos conmociona, es unidireccional, es también un llamado a que el lector no se pregunte nada, cuando la literatura es básicamente una interrogación sobre el mundo. Bien, quienes escribimos, por otra parte, ¿no? Bueno, perdón. Estamos en un terreno complejo. ¿Significa que los libros para chicos o los libros para grandes no deben tener mensajes? ¿En qué consiste un mensaje cuando es literario? ¿Es un mensaje o es como una flor que se abre, digamos, como en múltiples pétalos que podrían ser múltiples mensajes, interpretaciones? Entramos en un terreno complejo, que es la relación entre autonomía y literatura. Jorge La Rosa dice que el carácter pedagógico de un texto literario, cuando dice pedagógico deberíamos entender utilitario, de un texto literario, es un efecto de lectura, más que una característica de los textos. Sin embargo, hoy el problema está en los textos mismos, en la producción misma de los textos, en lo que podemos llegar a hacer los escritores, en esa búsqueda de edición, digamos, algunos escritores en ese deseo de satisfacer una demanda editorial que a su vez quiere satisfacer una demanda escolar. Sin embargo, el problema, decía que estaba sobre todo en los textos mismos. ¿Qué es lo que molesta en esos mensajes tan direccionados? Sobre todo, una palabra vacía, una palabra que no deja eco en la subjetividad del que lee. Libros en los que toda intensidad está ausente, libros construidos con la cabeza. Con la cabeza. Para escribir son necesarios cabeza y corazón. Quienes escribimos le tenemos mucho miedo a la palabra compromiso. Una palabra que en lo que respecta a la literatura en nuestros países y sobre todo en las últimas décadas ha sido estigmatizada. Bueno, sería interesante que repasáramos aquella frase que se usaba en otro tiempo, al menos cuando yo estudiaba letras, literatura comprometida. ¿Qué quiere decir comprometerse en literatura? ¿Qué quiere decir compromiso en la escritura? Sería tonto pensar que la escritura, bueno, de un montón de escritores que podríamos nombrar, escritores muy interesantes, como podríamos decir, si es para lectores más jóvenes, una Marina Colasanti, un Julio Yanes, una Yolanda Reyes, una Graciela Monte, una María Elena Walsh, etc., no son comprometidos, no podríamos quizá decir eso. O en la literatura para adultos, un Martín Cohen, o una Selva Almado, una Liliana Bodoc, de distintas maneras, tampoco podríamos decir que no son o no han sido comprometidos. Pero son escrituras muy diversas. Perdón. Y tienen un compromiso las escrituras y tienen un compromiso ellos como personas. Porque a lo mejor han salido, algunos han pasado incluso por acá, como Liliana Bodoc, por ejemplo, tomando un compromiso público, hablando con maestros, con profesores, con niños, tomando posicionamiento.
Por eso es bueno recordar que sin esos hombres y mujeres no existirían esas obras, y todo lo que una obra tiene de comprometida también proviene de lo que las personas que la escriben son. Entonces, cuando nos enfrentamos, les voy a leer ahora una cita de Oscar Mazzotta. Oscar Mazzotta fue un reconocido psicoanalista, fue el que introdujo a Lacan en la Argentina. Un hombre muy singular, porque bueno, no tenía formación en psicología, sino hizo su formación en psicoanálisis y era un tremendo lector de literatura. Él dice: cuando nos enfrentamos a una obra, es preciso no olvidar que en ella un hombre nos cuenta la aventura de una conciencia vuelta hacia el mundo, y que toda obra no es más que un movimiento vertiginoso entre una conciencia y el mundo. En la obra, ahora sigo yo, lo estético subsume, incluye a lo ético y permite hablar de una verdad sin dogmas. Y es por eso que un buen libro, aunque trate de cuestiones ajenas a nosotros o refleje ideas que no coinciden con las nuestras, logra conmovernos. No están por una parte el mundo y por la otra el arte, está todo junto, porque estamos inmersos en lo social. Toda conciencia es conciencia de mundo. Y porque no es del todo clara, porque no es directa, porque no es funcional, porque permanece en algún punto opaca, es que una obra nos habla. Nos habla porque en algún punto es opaca, porque no es funcional, porque no es directa, porque no es del todo clara, ¿no? Porque hay ahí una conciencia del mundo con la suficiente complejidad como para que tomemos o no tomemos una cosa o la otra, o la interpretemos de distinta manera. Es en esa vacilación, en esa opacidad, en esa disfuncionalidad y en ese enrarecimiento de sentido que una obra presenta, que una obra verdaderamente literaria presenta, donde está lo que una obra tiene para decirnos. Pedirle a un escritor que tenga ideas sin fisuras, no recibir las contradicciones que se revelan en su obra, es pretender llevarlo a lo políticamente correcto. Es también una manera de cercenarlo y sobre todo es conducirse a uno mismo como lector a ese callejón sin salida del deber ser, de lo que debiera ser, de lo correcto, de lo bueno, de lo obediente, digamos. Pedirle, bueno, lo que se descubre en un verdadero escritor es una sociedad, la complejidad de una sociedad, un tiempo, una geografía, una cultura. Porque cuando un escritor es verdaderamente bueno, si en sus mejores momentos, digamos, hablemos de los grandes escritores, por su boca habla el mundo al que pertenece. Entonces, decía, por dónde andaba acá, lo que se descubre en un verdadero escritor es una sociedad, un tiempo, una geografía, una cultura. Se trata de lo particular, de lo más profundamente propio. Un escritor busca dentro de sí, y si va de un modo lo suficientemente profundo, llega a un lugar en el que estamos todos. Lo que se descubre en un verdadero escritor, ya lo había dicho, se trata de lo particular, de lo más profundamente propio, no en el sentido estereotipado del término, sino en su sentido más profundo, el que hace que eso sea de ahí y no de otra parte. Ese de ahí que es de ese personaje o de ese narrador y no de otro, que se perciba como verdaderamente de ese que está ahí en el libro, en la novela, en el cuento. Pero ese de ahí no es necesariamente un país, es más bien una zona de lo humano que de tan particular no puede menos que percibirse como verdadera. Si tuviera que dar un título a mi vida, sería este: En busca de la propia cosa, dice Clarice Lispector.
Se trata, en efecto, del difícil camino de encuentro de un escritor hacia lo propio. Es un camino que todo escritor verdadero emprende, aceptando los resultados de su búsqueda y aventurándose en lo que a la hora de comenzar su proyecto desconoce. Por supuesto que todo esto requiere de una capacidad grande de renuncia a muchos cantos de sirena. El camino hacia lo propio, ese largo viaje al corazón del hombre, la mujer, pero eso tan íntimo que es lo propio, ¿no es también lo social? ¿O se trata de un universo personal no tocado por las cosas del mundo? Lo que en una obra aparece, lo que en una obra grande, importante, buena, bien escrita, aparece, está en la sociedad de la que esa obra surge. El arte no tiene sentido, esta frase es de Griselda Gambaro, el arte no tiene sentido si no considera que se dirige a una sociedad de la que su discurso se alimenta. Entonces, particular, privado e íntimo y al mismo tiempo profundamente social es el carácter de la literatura. Privado, íntimo y profundamente social. Pero profundamente social, no porque declama ciertas cosas, sino porque es privado e íntimo y es capaz de seguir a un personaje o una voz hasta encontrar en ese personaje o en esa voz las causas que hicieron que fuera como es. La cuestión de los valores se ha convertido en cliché a dos puntas. Por una parte se fabrican a veces libros feos, digamos, que para enseñar ciertos valores, y por el otro hay otra línea que hace como un rechazo de todo eso y produce una literatura como lavada de compromisos, de vaciada, ¿no? Como juego juguetón sin nada detrás. Uno podría, mi idea, por supuesto, aquí, estar cuestionando al mismo tiempo las dos cosas, los dos extremos, ¿no? ¿Es políticamente correcto o literariamente incorrecto que alguien hable en un libro de la miseria, del hambre, de la tierra, de la identidad, de los negros, por ejemplo? Porque cito un libro que se llama Paquelé, de un autor cubano, Julio Llanes, es un libro precioso que habla sobre la esclavitud. Bueno, a mí, por ejemplo, ese libro, un libro que me encanta, y no veo en ese libro una unidireccionalidad. Hay una riqueza muy grande en esos personajes. Se habla de todo eso, el libro habla de todo eso, pero todo eso está encarnado en el personaje, en los personajes. No está como una palabra, como un discurso puesto. De eso se trata. En una nota sobre literatura y escuela en el suplemento cultural de La Nación, hay un momento, es una nota de hace un tiempo, en el que se dice que en la escuela, alguien dice, una editora, que en la escuela están muy de moda los libros que buscan enseñar valores como la solidaridad o el cuidado del medio ambiente, o los que enseñan a no pelearse con los hermanos, poniendo, como ya es costumbre, con total impunidad, todo el peso en la escuela que consume esos libros. Pero, y poniendo ese cuestionamiento de que, bueno, tal vez los maestros no saben elegir, digamos, los libros, pero ¿quién hace esos libros? ¿Quién los edita? ¿Quién los escribe? Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? El debate social, los pobres, los que discriminan o son discriminados, los que no tienen memoria, la violencia familiar, la violencia a las mujeres, la violencia social, la dictadura y tantos otros asuntos pueden ser, claro que sí, temas de la literatura. Pueden serlo como otros temas, siempre y cuando haya allí la suficiente intensidad. Los valores no son universales, ni existen de un modo abstracto, ni son iguales para todos los pueblos, ni para todas las clases sociales. Hablar de valores en abstracto, tanto como escribir acerca de nada, como sucede en tantos malos libros que se publican, libros firmados a veces
incluso hasta por autores conocidos o por sellos editoriales muy conocidos. Parece como un coletazo de lo que Bourdieu llamó la nueva Vulgata planetaria, que es un lenguaje, un poco refiero a eso, aunque no lo nombro así, en la conferencia del cierre del Congreso de la Lengua, porque es esa búsqueda de un lenguaje que sea lo más universal posible, que abarque la mayor cantidad de lectores posibles. Entonces, un castellano neutro, que sirva para acá y para los colombianos y para los venezolanos y todo eso, o un castellano español que se exporte a toda Latinoamérica. Hace poco leía unos libros, un libro de una filósofa del lenguaje francesa que se llama Bárbara Cassin, creo que no equivocarme en el nombre de pila, donde ella habla de la importancia de conservar las singularidades de la lengua, y ella habla acerca del inglés. Saben ustedes que el inglés, bueno, se ha convertido como en una lengua universal, una lengua comodín, pero ella dice que ese no es el inglés. Bueno, me refiero al inglés de los viajes, no a la gente que tenga un conocimiento muy fuerte, sino un inglés como el que yo tengo, un inglés, un intermedio bajo, se llamaría más o menos, o un intermedio. Es un inglés que ha perdido su complejidad, digamos, ¿no? Entonces, no tiene tampoco la riqueza de la lengua en su lugar, la riqueza literaria, digamos, sino como una lengua que para hacerse más de todos se empobrece, ¿no? Y esto pasa de muchas maneras. Pasa con el castellano, como decíamos, en el hecho de que, bueno, si yo hago un libro y ese libro tiene un uso de un libro, o hago un audiolibro, o digamos se graba, y ese libro tiene una manera más estándar de manejar el castellano, va a entrar a más lectores, como pasa con las telenovelas, o pasa con, no sé, yo no miro muchas series, pero también probablemente con algunas series, con el tipo de pronunciación y demás, lo que se busca es una amplitud en desmedro de la profundidad. En estos productos, que podríamos llamar productos en lugar de libros, digamos, para diferenciarlo de lo que uno considera, digamos, esa literatura que uno considera que aún no puede moverlo, libros de colecciones para educar en valores, o libros ofrecidos como literatura lúdico placentera, lo que se expropia de la literatura es la intensidad. Intensidad más que libertad, porque la literatura no es libre, como ya un poco dije. ¿Por qué no es libre? Porque está largada al mundo y, un libro se imprime, se edita, se vende, se accede a él porque se lo compro, porque se va a la biblioteca, y todo eso está sujeto, como todas las cosas de este mundo, a enlazamientos, condicionamientos, relaciones con otros, ¿no? Intensidad más que libertad, porque la literatura no es libre, como ya hemos dicho, y tampoco es libre el escritor. ¿Qué ser humano puede ser absolutamente libre? Un escritor está, como cualquier persona, lleno de condicionamientos culturales, económicos, sociales, familiares, históricos, geográficos, y también está llena de condicionamientos la literatura. Metido intensamente en todos esos condicionantes, y desde la tensión que ellos provocan, desde sus intereses, sus deseos, su campo ideológico, el del escritor, ¿no?, que nunca está al margen de lo que produce, un escritor escribe conciencia sobre el mundo. Dice Oscar Mazota que es un escritor es una conciencia sobre el mundo, una conciencia mirando su mundo. Un escritor escribe con intensidad, puesto entero en ese mar de contradicciones, y nunca lejos de esas contradicciones, sino intensa y fatalmente inmerso. El significado primero de la palabra ética es carácter, ethos, carácter.
Carácter, que proviene del latín, era el nombre que se le daba al hierro de marcar caballo, y era por extensión marca, figura o signo que se imprime o esculpe en una cosa, y también signo, estilo, forma particular de cualquier sistema de escritura. Enseñar proviene a su vez de la palabra insignare, que significa dejar el signo, dejar la marca en alguien. Ética y educación trabajan entonces en el sentido de dejar una impronta, una marca, delinear un modo de comportamiento. Frente a esto, el arte intenta capturar algo de lo que es, no lo que debe ser o cómo debiera ser, sino lo que es. Esa zona donde el comportamiento y el carácter, así como lo justo, lo adecuado y lo correcto, se repliegan en busca, en aras o a favor de la intensidad. Entonces, la ética y la educación tienen como un norte hacia un deber ser. Hay algo que está en lo que nosotros necesitaríamos hacer para que la sociedad se mejore, etcétera, etcétera. El arte trabaja con lo que es, y lo que es no siempre está bien, lo que es un personaje, lo que es no siempre está bien, no siempre es lo correcto, no siempre es simplemente una de las formas que toma la enorme diversidad de lo humano, para que pensemos que hay personas que hacen eso o viven así, el personaje como el eco de una persona, y para que pensemos también por qué habrá sido que ese ser humano tomó ese camino hacia su crecimiento, hacia su destrucción, hacia, ¿no? Eso, lo que es. ¿Cuál es entonces el lugar de la ética en los escritores? ¿Cuál de los escritores de libros para chicos? ¿O cuál es la relación que existe entre ética y literatura? La falta de ética sería, a mi juicio, en la escritura justamente cuando se cede a lo que el otro le pide a uno que haga para tener prontamente, digamos, un lector que no podemos conquistar de otra manera. Falta de ética cuando esa palabra vacía se imprime, se edita, genera ventas, genera derechos de autor, engaña o intenta engañar a lectores incautos. Hipocresía, entonces, despliegue de valores que más se declaman cuanto menos están en nosotros y en nuestra sociedad. Ante la escritura se abisman las buenas intenciones, se abisma lo bien pensante, tambalean nuestras concepciones de lo que debe ser. A la hora de... Esta mañana hablaba un poquito de eso, creo que en esta mañana, ya no me acuerdo si ayer. Por ejemplo, un escritor hay algunas cosas de las que debe absolutamente abstenerse, de juzgar a sus personajes y de trazarles un camino y hacerles decir y pensar y conducirse como el escritor quiere que se conduzca. No, es por el contrario, es lo que es ese personaje, mirar ese personaje, nunca adelantarse a lo que pudiera hacer y esperar ir acompañando para que ese personaje nos diga su verdad. Cesare Pavese, que es un escritor, bueno, que a mí me interesa mucho, dice en su diario: soy un escritor que escribe cosas más importantes que yo. No somos nosotros, yo, la persona, nosotros, cuando digo nosotros, digo la persona del escritor, lo que importa ahí, sino que un escritor a la hora de escribir de algún modo se vacía de sí, se corre para mirar desde un ángulo, el ángulo de un narrador o de un personaje, y para seguirlo seguirlo en esa ficción, en esa mentira que es un relato, una ficción, en busca de una verdad que todavía desconoce.
Muchas veces le hemos querido dar a la literatura una función, olvidando que la tiene por sí misma. La literatura, para ser útil, debe conservar cierto rasgo disfuncional. La verdad de la literatura es siempre una verdad particular, no general. Es la verdad de un personaje o de una cierta voz que narra, nunca es una verdad general. Un cuento, una novela, persiguen a una conciencia que se forja su destino y la acompañan en el instante en que elige su felicidad o su derrumbe. Se trata del dolor o la alegría de lo singular, de lo humano singular. Lo humano es singular. Se trata del dolor o la alegría de lo singular, porque lo humano es singular. Se trata de la lucha de unos personajes entre lo que son y lo que quieren o pueden ser, tal como hacemos nosotros en la vida. Nuestro camino por la vida es también esa lucha entre lo que somos y lo que queremos o lo que podemos ser. Pero la verdad en la literatura no termina en las palabras. Si se tratara solo de palabras, no podríamos creer, no podríamos entrar en el pacto de ficción que una obra nos propone. Para lograr que esa verdad no sea entonces solo de palabras, la literatura lucha principalmente contra la lengua y lucha también contra la educación y contra los valores oficiales de una sociedad. Cercada por esas y otras zonas de la cultura, la escritura es desvío. Como lo dice el poeta Néstor Perlonguer en una frase que me gusta citar, ¿desvío de qué? Desvío de la norma, de lo esperado, de lo previsible, de lo oficial. Desvío hacia uno mismo, hacia la propia cosa, como dice Clarice Lispector. Entonces, entiendo el no servilismo de la escritura, como correrse de una escritura servil a una idea para bajarle esa idea a otro, más como un deseo y un camino que como una verdad absoluta, o incluso más todavía como un resultado. Porque si observamos la historia de la literatura, veremos que ésta tuvo en muchos momentos deseo, intenciones y necesidad de servir a causas, razones y objetivos diversos, y vemos también que muchas de las obras mayores de la cultura universal fueron hechas al calor de un proyecto político o para desarrollar una identidad y conformar una nación, o incluso más terrenalmente para que no quedara sin trabajo ningún integrante de la compañía de actores, como es el caso de Shakespeare. Por ejemplo, Shakespeare hacía sus obras teniendo en cuenta la cantidad de actores que tenía para que todos trabajaran. Sin embargo, lo que hizo con eso, digamos, trascendió absolutamente esa necesidad, ese objetivo. Pero sabemos que no es por esas razones que esos libros han llegado hasta nosotros, sino por su condición de inagotables, por su capacidad de seguir diciendo más allá de su tiempo y de su geografía. Es la resistencia que ofrecen a la posibilidad de ser interpelados en un sentido completo, lo que los ha convertido en clásicos. Es su oferta de lectura que no termina de comprenderse, ni se agota, lo que hace que sigamos leyéndolos. ¿Debe un escritor ocuparse en su escritura de lo social, de lo político, de los valores? ¿Debe escribir sobre la miseria, sobre la violencia social, sobre la violación de los derechos, sobre la preservación del planeta? En países como los nuestros, es de esperar que un escritor, como también un maestro, un editor, un mediador, personas todas privilegiadas cultural y socialmente, no sea indiferente con su tiempo y con su gente. Y que haga lo que hace, enseñar o lo que fuere, con compromiso y con dignidad, sin corromperse ni corromperlo. Porque cabría aclarar que la corrupción no es algo que compete solo al terreno de la política, de los funcionarios o las empresas. No es algo ajeno a una actividad del espíritu como la literatura. La corrupción es algo muy larvado, una modalidad que se incrusta en la profundidad de lo humano y nos hace condescender a sucesivos
pequeños renunciamientos hasta tomarnos por completo e instalarse en nuestra esencia. Apartar de nosotros las sutiles formas de corrupción que permanentemente se nos proponen exige una mirada alerta, una custodia implacable sobre nosotros mismos. Un escritor no corrompido es un escritor comprometido con su escritura. He dicho con y no en. Compromiso con lo que se escribe, lo que es decir, intensidad en lo que se escribe. La intensidad es un sentimiento que aparece frente a ciertas cuestiones del mundo cuando nuestra vinculación con esas zonas del humano es muy profunda, sin segundas intenciones, compleja, desconcertante y genuina. No es algo que se fabrica, de modo que para ser intenso no puedo declararme a mí mismo ciertas intenciones, ni tampoco declamarlas. No puedo proponerme escribir sobre ciertos temas que son interesantes o correctos o adecuados o demandados por el momento editorial o por los lectores de una época o por necesidades de la escuela, sino que debo escribir sobre aquello que de modo azaroso, aleatorio, me propone una compleja, intensa e incierta búsqueda. Se trata entonces de permanecer insistente, fiel a uno mismo, hasta poder ver en las cosas otra cosa. Por eso la literatura es una sustancia difícil de encontrar en el mar de los libros para chicos, aunque debo confesar que en estos años la concepción literaria de los libros destinados a chicos y jóvenes ha crecido. Aunque en cantidad me refiero, ¿no? En calidad siempre hubo. El tema es la proporción entre la cantidad de lo que se edita y la calidad de eso que se edita. Aunque se produzcan miles de libros, los buenos libros siguen siendo pocos. No han cambiado en ese sentido demasiado las cosas. En un campo tan resbaladizo, tan trajinado por el deseo de agradar, por las obligaciones pedagógicas, por el empeño en lo que debe ser, por lo políticamente correcto, por los manuales de buenas costumbres, por las necesidades curriculares, por las estrategias del mercado, encontrar expresiones de auténtica literatura ha sido siempre un milagro, algo que no se encuentra todos los días ni se encuentra en todos los libros. Pasan y pasan en este mundo que hemos creado, los objetos, los programas de televisión, las noticias horrorosas, terribles, una cosa tapa otra rápidamente. También muchos libros pasan como un vértigo que no permite que quede en nosotros ni el vestigio menor de su existencia. Enrique Banch, el poeta Enrique Banch, decía que la gloria es un verso recordado. Y yo a veces a mis alumnos solía decirles que, bueno, cuando hablábamos de, bueno, ¿y qué libros son buenos o no? Porque a veces se pide como una receta, a ver, bueno, pero ¿qué tiene que tener un buen libro? Y bueno, un buen libro no se olvida. Sin embargo, a pesar de la avalancha de novedades, a pesar del mercadeo y de los intentos de domesticación lectora, algunos libros se sostienen a lo largo de los años porque un buen libro es un libro capaz de quedarse en nosotros, en nuestros corazones, como se quedan las personas que amamos. Un objeto capaz de permanecer vivo entre el mar de libros que se editan. Ahora hay una baja muy importante de la industria editorial por la situación tremenda de crisis que afecta particularmente también el mundo del libro. Pero yo tenía unos datos de 2014, creo que eran, se editaban 44.000 títulos al año de libros en general, traducciones, libros de todo tipo, 44.000 títulos, ¿no? Entonces, bueno, hay que poder moverse en esa cantidad de libros para seleccionar, ¿no? Decía... un objeto capaz de permanecer vivo entre el mar de libros que se editan. Y somos nosotros, los lectores, también con nuestra intensidad, con nuestro espacio de libertad, los que decidimos qué libros quedarán vivos en nuestros corazones. Somos nosotros los que ofrecemos como territorio de siembra nuestra memoria para que los libros se instalen, crezcan, permanezcan. Hablo una y otra vez de la literatura. Ese lugar de la literatura, desde ese territorio común entre la literatura y la literatura que se le destina a niños y jóvenes. Ese lugar que, según la teoría de los conjuntos, el conjunto literatura comparte con el conjunto de la literatura infantil y juvenil. En ese lugar donde se superponen ambos territorios,
ahí quise instalarme yo, y si algún aporte puedo hacer en algún momento, es siempre desde ese lugar en el que libros destinados a lectores niños o jóvenes son también literatura. Se trata de una zona pequeña, pues fuera de ella está por un lado todo lo literario que no pueden o no les interesa leer a los niños, y por el otro todo lo que se ofrece como libro para niños sin que sea literatura, y también todo lo que ofrecido como literatura sabemos que no lo es. El avance del mercadeo por izquierda y por derecha hace que, pese al crecimiento de la industria editorial, o acaso justamente por eso, la zona de confluencia sea, hoy como siempre, una zona estrecha. Y la rendición persistente y sucesiva de tantos escritores a ese mercadeo hace que la diferencia entre lo editado y la literatura sea cada vez mayor. O sea, está todo lo editado y está lo que dentro de lo editado podríamos considerar literatura. Esto sucede porque la literatura, por su complejidad, su ambigüedad y sobre todo su particularidad, es un árbol difícil de trasplantar de una cultura a otra. Algo así como una especie autóctona que no crece rápidamente en cualquier parte. Hay libros excelentes que se editan y se publican y se leen en un lugar, en una lengua, y que pasados a otra lengua o a otra cultura, no funcionan, dirían los editores, porque también un libro es el eco de la cultura que lo generó, ¿no? Y los buenos libros también suelen ser de crecimiento lento. Necesitan que los acompañemos, necesitan de crecimiento lento. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor un lector lo lee, se lo recomienda a otro y ese a otro, así, digamos, lentamente. Los buenos libros no se instalan tanto por operaciones de mercado, sino por esa construcción lectora, ¿no? También a la vez saber que no todos los libros, un buen libro no necesariamente es para muchos lectores. Hay libros maravillosos en la historia de la literatura que tienen un campo de lectores pequeños, pero que son y han sido indispensables para nuestra formación como lectores. Para la escritura de otros libros, para el alimento de otros escritores, lo que permitió finalmente que llegaran hasta nosotros y se volvieran indispensables. O sea que la calidad de un libro no está dada exactamente por la cantidad de lectores que tiene, ¿no? Un ejemplo de eso son a veces muy buenos libros de poesía que, salen en ediciones pequeñas y, van en el boca a boca o se transmiten, de modos virtuales, se comparten, se fotocopian o se copian o se imprimen, ¿no? Es que si pensamos siempre y solamente en términos de rápidos números de ejemplares vendidos, nunca se hubiera sostenido una escritura como la de Borges, por ejemplo, un escritor que por muchos años estuvo lejos de ser un escritor bien vendido. Entonces, Borges empieza a vender bien cerca de sus 60 años, 50 y pico de años. A vender bien, quiero decir, a que circule, porque es cuando gana el premio Formentor y a partir de ahí tiene como un reconocimiento más grande. Pero antes era un escritor de culto, lo que se llama de culto, que escritor de culto a veces quiere decir escritor que leen pocos lectores, ¿no? Entonces, los réditos no suelen ser tan amplios ni tan rápidos con los buenos libros. Diría que casi siempre los éxitos son menos rápidos, éxitos de difusión o económicos, y muchas veces son menores con los buenos libros que con los libros fabricados en serie. Y si lo llegan a ser, no lo serán en el corto tiempo, sino lo que se llama long seller, ¿no? O sea que a lo largo de los años tienen una cantidad importante de lectores. De modo que escribir para niños, como se escribe la literatura desde condiciones fuertemente literarias, escribir para niños como se escribe la literatura para adultos, o incluso más la poesía, es menos redituable para un escritor y también lo es para la editorial que lo edita. Sin embargo, solo los buenos libros persisten en el tiempo, de modo que si se sabe esperar, es muy probable que un buen libro termine recompensando de diversas maneras a su autor y a su editor. ¿Cómo se sostiene? Ya voy terminando un poquito más. ¿Cómo se sostiene entonces la literatura? ¿Desde qué lugar preservar
del avance mercantil y de la claudicación humana, sino desde ese lugar ético para el escritor y para el editor, y desde el lugar de capacitación intensa de los lectores y mediadores. ¿A quién le conviene la literatura y para qué sostenerla? La experiencia de la lectura, como la de la escritura, es uno de los últimos reductos de libertad que tiene el hombre. Es lo mismo que con los sembrados. Si todo el mundo siembra lo que se vende a mejor precio, entonces ¿quién sembrará lo que también necesitamos y no deja tantos réditos? O como las ciencias, si todo el mundo fabrica los remedios que necesitan muchos, ¿cómo obtendremos remedios para curar las enfermedades que padecen pocos? La sociedad debe preservar esas zonas de la cultura para mantener un equilibrio. No es descabellado que el Estado proteja las ediciones de ciertos libros o de cierta literatura, por ejemplo, con compras en bibliotecas populares y demás, en red para bibliotecas populares o para escuelas. Cierta literatura que parece en peligro de extinción, como se debieran proteger las lenguas que se pierden y los papines morados de la puna argentina que una sola familia cultiva hoy en la quebrada. Y de hecho algo de eso sucede si se eligen o cuando se eligen para las compras estatales libros de calidad o cuando se eligen para las compras de las redes de bibliotecas populares. No es vaciándonos de ideas ni de valores, para usar la palabrita, como combatiremos los escritores estas estrategias de mercadeo que se han dado en llamar libros para educar en valores, sino buscando en lo más profundo de nosotros el deseo de escritura, un deseo que de todo se alimenta y también de los valores que sostenemos y que sobre todo nos sostiene. Y ya para terminar, dijo Oscar Mazota acerca de Roberto Arlt. Mazota escribió un libro sobre la escritura en Roberto Arlt, ¿no? Se llama no sé qué y traición en Roberto Arlt. Me olvidé de la primera parte del título. Esta obra, dijo él, la obra de Arlt, será entonces política menos por lo que dice expresamente que por lo que revela. Como también se ha dicho, ahora sigo yo, de Proust y de Flaubert. Lo interesante en el proceso de escritura es aquello del escritor que sale, aparece, se revela, a pesar y a contracorriente de sus proyectos y de sus intenciones. Lo que se revela no solo para quien lee, sino también para quien está escribiendo. Se revela con B corta, se revela con B larga, nos revela. Es muy interesante esta palabra en lo que respecta a la literatura, una palabra que podríamos escribir con B larga y con B corta, es decir, aquello que ofrece resistencia ante lo que debiera ser y aquello que revela aspectos que estaban ocultos. También lo que se revela ante nosotros y pese al trabajo que nos ha costado llegar hasta ahí, se evidencia de un modo misterioso y sorpresivo, tan sorpresivo para quien escribe, eso que se revela en el proceso de escritura, que parece milagroso, que parece hecho por otro. Rebelión, resistencia, revelación, visión de lo que era oculto o estaba oculto, aspectos mágicos y realistas. Todo eso y más también en la escritura, que un escritor escribe con la cabeza y el corazón. Gracias. Gracias también por la paciencia y por la escucha, porque era largo y era por ahí iba con ideas complejas, pero bueno, espero haber estado a la altura. A partir de todas estas ideas que nos transmitiste, la idea era, si gustan, hacer alguna pregunta para generar un intercambio. Así que bueno, si tienen ganas, esta es una linda oportunidad. Sí. Gracias, fuertecito. Yo le pregunto a Teresa Andrueto cuánto de su vida o cuánto sumo de su vida se toca con la obra de la Dolores. Ah, mira. No,
he contado alguna vez, pero bueno, el público cambia, ¿no? Como era eso, se renueva. Veladura surgió, pero ahí hay un ejemplo interesante de cómo uno mirando a otro se encuentra con uno mismo, ¿no? Yo, una persona, una mujer, no una jovencita, una mujer que estaba estudiando un profesorado de lengua y literatura, tuvo que hacer un trabajo sobre Stefano, que es anterior a Veladuras, y se comunicó conmigo y nos encontramos en un bar hace ya muchísimos años. Y luego, bueno, yo le respondí lo que ella me preguntaba, y luego, no sé, seguimos conversando, y en algún momento le pregunté cómo había sido que había decidido estudiar letras. Ella me contó que su papá hacía letras de canciones, que el padre había muerto, no como en Veladura por un suicidio, el padre ya no estaba, ella ya no tenía a sus padres, pero no me acuerdo si tenía la madre todavía, pero porque fue una única vez que nos vimos, que ella me contó esto y yo perdí datos de ella, el teléfono, y bueno, nada más, sé que se llamaba Mercedes. Pero ella me contó que había habido un triángulo familiar, y creo que el padre era de Santiago del Estero, y había habido un triángulo, pero ella tenía todavía, porque esto había sucedido cuando ella era jovencita, todavía un resentimiento para con su madre, como que la madre no lo había comprendido al padre en este amar a dos mujeres o una cosa así. Y fue eso nomás. Yo volví a casa y anoté algo y lo que puse fue no olvidar cómo Mercedes la ve a su mamá o tiene esta cosa con su madre. Creo que lo que me atrajo, porque ¿qué es lo que pasa con la escritura? Que uno a veces se mete en un proyecto de escritura, no sabe qué es lo que lo lleva, y eso es lo interesante, que uno va tras algo que entonces implica todo, lo que uno ve, lo que uno piensa, lo que uno siente, lo inconsciente, digamos, con todo eso, con todo ese masacote, digamos, se va haciendo algo, ¿no? Y en ese momento yo estaba separada con dos chicas. Bueno, yo me separé cuando mis dos hijas eran muy chiquitas, y una de mis hijas estaba transitando la adolescencia en ese momento en que una hija le reprocha a su madre que no ha sido capaz de retener a su padre o algo parecido, digamos. Entonces hubo algo ahí, pero no es que yo la escuché a Mercedes y dije, es igual que mi hija, no es tan directo, digamos, solo que yo escribiendo Veladura me fui dando cuenta de que había ahí como un sentimiento de adolescencia, digamos, ¿no? Pero no la escribí enseguida, escribí bastantes años unos años después, ya no me acuerdo cuántos, y porque, ¿cómo fue? A ver, hubo una voz. Yo me propuse, hubo tres cosas. Mis autoproposiciones son más que nada cuestiones de la forma. Yo me propuse que la protagonista contara su historia con un lenguaje del norteño. Decidí que era como de la Quebrada, pero es un símil el lenguaje, porque yo tengo mucho en el oído un lenguaje de La Rioja, de la zona de Famatina, porque, digamos, tuve una relación muy, muy honda con mujeres grandes de ahí, me cuidaron en una época, una convalecencia muy larga, estuve como un año con ellas, bueno, entonces tengo mucho en el oído. Además, se me queda mucho en el oído los distintos modos de hablar, ¿no? Me interesa mucho eso. Pero bueno, esta voz de Rosa, de esta que cuenta, esta Rosa Mamani, yo la puse en La Quebrada, en un lugar en Susque, digamos, la quebrada profunda sería. Me imaginé una voz norteña, digamos, una voz
un símil de esas voces, porque tampoco era un trabajo antropológico, digamos, es mi recuerdo en el oído de palabras y construcciones y demás, que contara la historia desde hoy hacia atrás y que lo contara con una cabeza confundida, como que ella estaba perturbada, digamos, por lo que en la novela después resultó ser el suicidio paterno, que yo tampoco tenía claro contar eso, ¿no? Pero bueno, en esa perturbación de la protagonista y en ese triángulo avanzó, el relato fue avanzando y en algún momento se me hizo evidente eso, ¿no? ¿Qué tiene de mí eso que digo de la cuestión adolescente? Quizás más del título, ¿por qué Veladuras? Bueno, Veladuras es porque yo, pasado un tiempo, estaba en lo de mi mamá y pusimos un programa en la televisión, vimos unos documentales y había una persona trabajando veladuras, que las veladuras se llaman a las pátinas que se les pone la pared, los muebles, que son como de envejecimiento, ¿no? De lo que es nuevo se envejece y bueno, y me resultó, ¿cómo? Es lo que la protagonista hace, claro. Entonces le hago hacer eso a la protagonista. A su vez yo tengo una amiga que es artista plástica, tengo varios, pero ella particularmente ha trabajado mucho con veladuras de muebles, vendía muebles que compraba, digamos, los hacía hacer como con una madera común y después los envejecía, así que le pregunté sobre los colores, bueno, eso. Y encontré por el camino como una asociación entre las pátinas y las pátinas que uno se pone a uno mismo, pero no es algo que esté desde el arranque, digamos, es algo que va apareciendo. Lo que estaba desde el arranque es que yo dije, bueno, a ver, ella va a contar de acá hacia atrás, está hacia atrás, ¿no? Y ahí aparece una pregunta, ¿a quién le va a contar? Entonces necesitaba que ella le dijera a alguien eso. Y entonces está la doctora esta, que no sabemos si es doctora o agente de salud o qué es, que pasa por ese lugar. Y que, digamos, hay 3 frases o 4 que dice doctora. Entonces el lector y yo misma, sé que le está diciendo eso a alguien. Yo necesito, cuando escribo, o sea, si no tengo el narrador, no hago nada. Entonces, una vez que tengo ¿el narrador qué es? ¿Qué es el narrador? Es la conciencia del relato. Entonces, todo lo que se cuente tiene que pasar por esa conciencia, no ya la de la Tere o la de otro, sino la de ese punto de vista que cuenta, que puede ser una persona gramatical, entonces bueno, puede ser, si es un yo, ¿quién es ese que dice yo? Bueno, en este caso es Rosa Mamani, una chica perturbada que se escapó de una casa de descanso, o sea, de una especie de pequeño psiquiátrico, no sé, no sabemos, digamos, de un lugar que se llama casa de descanso, donde un doctor la cuidaba, la atendía. Ella se ha escapado de ahí, eso no está en la novela, pero sí podemos saberlo cuando la leemos, en la Nouvelle, digamos, que está en la quebrada, en un lugar de la quebrada, que hace estas veladuras por unas monjas, y pasa a alguien y ella le cuenta su pena, ¿no? La pena toda. Y entonces yo ya no soy yo tengo que ser tengo que entrar en Rosa cada vez que retomo la escritura, tengo que entrar en esa voz narrativa, y una voz narrativa es un límite, es una a la vez que es una posibilidad, es muchas imposibilidades, porque yo no puedo contar lo que Rosa no vio, lo que Rosa no sabe, es solo lo que Rosa podría saber o decir o hacer. Eso por una parte. Por la otra, hablando de las cosas mías en esa novela, es la primera vez donde aparece algo relacionado con la salud mental. En ese momento yo lo llamo casa de descanso. En libros posteriores aparece como el asilo de alienados. Yo me crié en un pueblo donde estaba el psiquiátrico más grande de Latinoamérica. Y había mucha familiaridad con la locura.
porque eran puertas abiertas, es un puertas abiertas, no sé, pero en esa época había muchos pacientes. Por ahí, por suerte, son los pacientes que van envejeciendo ahí porque nadie los retira, pero digamos ya no hay internaciones de por vida, apartamentos de por vida como era en ese momento. Y entonces eran puertas abiertas y bueno, los pacientes salían, estaban por el pueblo, o a veces escapaban, o a veces podía ser que pasara alguien desnudo frente a la casa, o bueno, o qué sé yo, o uno que se escondió por cosas que sucedían en el pueblo, uno que se escondió ¿cómo se llama? Una bóveda. No la bóveda, sino el panteón, en un panteón, que vivía en el panteón, por ejemplo, cosas así. Estas cosas eran como muy, muy comunes, íbamos a la Silva a las fiestas, porque había unas fiestas así para el Día de la Virgen del Carmen, y que bueno, eso sería lo personal. Gracias. No, por favor. ¿Alguien gusta alguna pregunta? Bueno, si gustan leerla, Veladuras, obviamente está en la acá, biblioteca, claro. así que a quienes no Sí, la han leído, acá está. invitarlos. También hay un sitio donde se puede escuchar leída por María Encaboes, ¿no? Es una persona que presenta un proyecto de lectura. Yo cedí la posibilidad de bajadas de internet, digamos, por virtuales del archivo, y está la voz de ella, que es un proyecto que ella presentó, ya no me acuerdo, articulado entre la editorial y me parece que fue el Ministerio de Educación. Una de las cosas que a mí más me impactó de Veladuras fue cómo pudiste captar la forma del pensamiento y el lenguaje que ella usa, ¿no? Sí, el lenguaje, muy curioso, porque en algún momento fui a la Quiaca, a unas escuelas de la Quiaca, y me decían que yo había escrito como hablaban ellas, y no es, obviamente que no es así, porque bueno, yo había ido a la Quiaca 3 o 4 veces, una vez de paseo, pero digamos, no es que yo puse un grabador y digamos, más bien yo tenía el lenguaje de la zona de Famatina, pero tampoco es como calcado como hablan, pero ciertas palabras, ciertas construcciones, y entro como es como si entrara en una música, ¿no? Entro en esa voz y lo leo en voz alta, que suene, digamos, que me suene. Entonces es como, en realidad es como una metáfora del lenguaje de un determinado lugar. Sí tengo que reconocer que tengo un oído muy, muy, como, no sé si llamarle entrenado o empático, con voces, con distintos modos de usar la lengua, ¿no? Eso. Lo otro, que era lo que me dijiste, eso El pensamiento. lo confuso del pensamiento. Y ahí, claro, entrando en ella, bueno, uno va, tratar de ser ella, ¿no? Porque es como uno lo ve raro a lo mejor en la escritura, pero un actor, ¿cómo hace un actor que tiene 40 años y representa a un viejo? Y entra y camina y no sé, ¿no? O sea, yo he visto, a ver, quiénes eran los que hacían en La Revolución es un sueño eterno, por ejemplo, la obra de Andrés Rivera, son Rodrigo de la Serna, y el otro es Pompeyo Audibert. Hacía un viejo tremendo, era un hombre grande, pero hacía un viejo tremendamente viejo en la obra, curvado entero, haciendo de Rosas anciano a punto de morir, ¿no? Bueno, y uno dice... Y piensen que un actor es más difícil todavía que un escritor, en el sentido de que un actor entra esta noche, después mañana tiene que ser de nuevo él la persona, y después a la noche otra vez, ¿no? Y entonces entrar y salir de ese otro. Pero un actor hace eso, se vacía de sí, un vaciamiento entre comillas, o sea, y entra en el lugar del otro. ¿Dónde estaría lo ideológico? En elegir cierta obra, en elegir cierto personaje, en aceptar esto u otra, quizás sería eso, ¿no? En la formación que se tiene, en cómo se concibe la actuación. Pero después se puede hacer el más
execrable de los hombres y ser un gran actor comprometido, digamos, ¿no? Sí. ¿No? Eso. Sí, dime. En textos, de todas maneras, por más que sean autobiográficos o que tengan mucha carga autobiográfica, igual siempre ficcionar implica una toma de distancia y generar un artificio. Exacto, exactamente. Y también hay que generar la operación de cuál es el narrador que uno elige para escribir, por más que sea sobre la historia de uno. Claro, claro. Y enseguida, digamos, creo que no existe lo autobiográfico absoluto, salvo que uno haga como una cosa en la que se olvide del lenguaje, digamos, y quiera como, bueno, que alguien le grabe a uno todo y que vaya como... porque si no, en esa búsqueda, primero, a qué narrador le delega a uno el contar la propia vida, y luego también la búsqueda de coherencia, de sonido. Enseguida uno siente que esto no va, que esto no funciona, que esto suena pesado, que esto tiene que agilizarse. Bueno, yo por ejemplo, lo más autobiográfico en mi caso son los poemas. Pero de pronto, bueno, empiezo a escribir y bueno, por ejemplo, tengo un poema que se llama Extravío, que a lo mejor, bueno, está en Coda, que a lo mejor lo conocen. Que trabaja sobre un recuerdo muy antiguo, creo que es el más antiguo que tengo, me habían mandado a comprar y me perdí. Era muy chiquita y tenía miedo de perderme, me miré los pies, me iba mirando los pies, mirándome los pies, me perdí. Bueno, ¿qué me habían mandado a comprar en la realidad? O sea, en el poema dice azúcar negra, ya no me acuerdo, una cosa, azúcar negra, polvo de hornear. No, me habían mandado a comprar patitas de chancho, pero pero bueno, no me iba, el poema mismo me llevó. Entonces hay algo del sonido, hay algo de la forma, hay algo de que uno, digamos, bueno, la forma genera un sentido, ¿no? Entonces ese sentido, y ese es lo interesante. Yo te iba a preguntar, no sé si la forma genera sentido. No mucha gente le gusta esta tranquilidad. A mí lo que más me impactó de todos los relatos es la forma en que trabajas las pausas y los silencios. Yo te quería preguntar cómo es eso, porque da una sensación de extrañamiento en los relatos. Hay en la escena cotidiana algo de perverso, hasta a veces en el sí, ¿qué pensás por ejemplo en el silencio entre los dos hermanos? Eso, claro, que da títulos, claro. Por ejemplo. Claro, en el cuento particularmente. En el cuento no, y hay sí, en otros también. Sí. Claro, por ejemplo, en el cuento que lleva el nombre del libro, bueno, o sea, yo no sé más allá de lo que he contado, ¿no? Yo no sé si esos hermanos tienen relaciones sexuales o no, pero sí que están ahí como en un borde de un matrimonio de hermanos, digamos. Entonces, cuando hay un momento en que, bueno, primero son tres, después son dos hermanas y un hermano, en el campo, aislados, y entonces una de ellas muere, quedan los otros dos, y en en la última parte del cuento, que se van a dormir, parece que se quieren decir algo, digamos, hasta mañana, ¿vas a decir algo? No, hasta mañana, bueno, sí, hasta mañana, a ver si alguien lo tiene acá, que les leo ese pedacito. Es eso de que, un poquitito. Se han quedado ya solos, los dos van a vivir solos en esa casa donde antes vivían tres. ¿Cómo vamos a hacer para seguir? Como hemos hecho siempre, dijo finalmente él, unidos los dos, ahora más que antes. Después se refregó los brazos. Está haciendo frío, dijo. Ella sacó del perchero una campera gris de la anilla y se la puso sobre los hombros. Hermanito mío, dijo. Querido, se animó todavía a decir. Después empezó a recoger la mesa, puso todo en la pileta, calentó agua, lavó, secó y guardó cada cosa en su lugar para que a la mañana siguiente todo estuviera en su sitio. Estás cansado, vamos a dormir, dijo.
Como un niño conducido por su madre, él obedeció. Sí, dijo, estoy cansado. Apoyó una mano sobre el hombro de ella y no sabríamos decir quién llevó a quién hacia el pasillo, hacia la habitación de las hermanas, la habitación que ahora solo era de Beatriz Estela. Que tengas buenas noches, dijo él. Buenas noches, dijo ella. ¿Vas a necesitar algo?, preguntó él. No, no creo, dijo ella. Bueno, hasta mañana entonces, dijo él. Hasta mañana, dijo ella. Que descanses. Él dio unos pasos hacia la habitación contigua. Ella dijo todavía, Luis Ernesto. Él se volvió justo ahí en la puerta. ¿Sí? No, nada. Iba a comentarte sobre los pollos, los pollitos, pero mejor hablamos mañana. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Entonces es como que, no sé, están ahí, que no se sabe. Ella se va a ir a la pieza sola, antes eran dos. Y bueno, todo el cuento antes viene con que gracias. Es una familia, yo he conocido familias así, parecidas, digamos. Obviamente que esto no es el reflejo de una, pero sí tiene rasgos de gente que he conocido siendo chica. Yo todavía, gente que a lo mejor que no, familias donde no entra nadie, ¿no? No hay ninguna novia del muchacho que calce bien, que le guste. Entonces hay una cosa entre los hermanos así tan fuerte que termina, en la vejez, termina siendo como como si fuera casi un matrimonio, ¿no? Eso. Allá, ¿cómo no? ¿Cómo le va? Muchas Sí. gracias. No. Emiliano, mi nombre. Te quería preguntar en relación a lo que contaba de la industria editorial orientada hacia los textos escolares, los Sí. valores. ¿Cuál cree usted que debería ser la política del Estado a través del Ministerio de Educación en relación al tema? Bueno, yo creo que debiera volverse a las compras de libros, que sobre todo hay una manera a las compras de libros para las escuelas de todo el país, que ha habido distintas etapas en la Argentina en relación a la relación libros, Estado, escuelas. No todos los niños y jóvenes pueden comprar los libros. Primero por una cuestión de dinero, ni hablar. Y también a veces por una cuestión de distancia con respecto a los lugares donde los libros circulan. Yo he andado por muchos lugares del país, hay lugares donde la librería más próxima está a 500 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy complejo eso. Y llegar con los libros a las escuelas es bien interesante porque, digamos que es bastante inclusivo. El tema es, bueno, cómo se hace esa selección. Primero, que el Estado compre. Que tengamos un Estado que se haga cargo de esas compras, pensando que la construcción de lectores es una cuestión de Estado. Más allá de que haya esfuerzos individuales, muchos. Cuando digo Estado nacional, Estado provincial, Estados municipales, digamos, digamos la construcción de una sociedad lectora no se puede hacer solo con, o no se hace tan eficazmente solo con esfuerzos individuales, con voluntarios y demás, que también aportan mucho, pero sobre todo en el aporte de los libros en sí. La cuestión es que esas compras, bueno, al comprar el Estado, compra en cantidad. Al comprar en cantidad no se les escapará a ustedes que habrá muchas presiones editoriales para que entre un libro u otro. En el año, creo que fue en el 2008, hubo un cambio sustancial en el modo de elegir los libros que a mí me parece algo muy bueno, porque se hacían compras, pero esas compras tenían un equipo de profesionales, de especialistas excelentes, y los libros también excelentes. Pero bueno, hay muchos libros excelentes y son muchas las cosas que hay que ver cuando se compran, por decir, 30 títulos o 50 títulos. Estamos hablando 50 títulos de 4.000 títulos, de 40.000 títulos que se publican, 15.000 para chicos. Estoy hablando todo del año, como del 2014 son las cifras, ¿no? De un observatorio de edición
donde abrevé, digamos, esto. Decía, en el año 2008, creo que en el 2008, se implementó un sistema por el cual, en vez de ser un equipo de especialistas, de 5 personas creo que eran, cada provincia aportaba, o sea, bajaba de nación a provincia elegía un par de personas, generalmente eran, supe después, profesores de los institutos de formación docente, profesorados, pero esas personas iban en comisión y digamos, bueno, esto no se hacía público, un traslado en comisión o un quedarse en las casas, no sé cómo sería, para leer los materiales. Entonces tenemos ahí, no sé si alguna persona de acá ha formado parte de eso, ¿no? No, porque algunas veces conversando, diciendo esto, alguien me ha dicho, yo estuve en comisión, qué sé yo, una vez en Neuquén alguien me dijo, yo estuve en comisión en la compra pasada, porque era por cada compra, no las mismas personas siempre. Y entonces, ¿esto qué hace? Son 2 personas por provincia, en algunos casos 3, creo que estaba ligado a la cantidad de población. Estamos hablando de 70 personas eligiendo. No es lo mismo, no se puede hacer lobby sobre tal cantidad de personas de la misma manera que se puede hacer sobre 4 o 5. Siempre hay más vulnerabilidad si son pocos. Esas personas elegían en rondas, qué sé yo, y hasta que queda, digamos, la selección, y sobre eso, sí, un equipo es el que resuelve si hay varios libros de una misma editorial o, digamos, ese otro tipo de cosas. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Yo creo que el Estado debe comprar. Necesitamos que el Estado compre libros para las escuelas públicas. Necesitamos que esos libros estén bien elegidos. Los libros en realidad han sido siempre, en general, de buena calidad. El tema es, digamos, que si la comisión evaluadora es federal, digamos, también ingresan otros intereses, otras editoriales, sobre todo, bueno, digamos, se federalizan eso, ¿no? Los intereses de lectura y demás. No sé si te responde eso, sí. Sí. Tere, yo te quería preguntar sí. por las cápsulas del tiempo. Tu elección sobre sí. lo que vaya adentro, digamos. Sí, bueno, lo de la cápsula del tiempo me puso bastante en problemas, les diré. No sé, para los que no sepan, yo, bueno, el Instituto Cervantes, justo cuando yo ya había dicho de hacer el cierre del Congreso de la Lengua, que yo sabía que iba a ser un cierre crítico, me elige, no sé si es el instituto o cómo, no sé bien cómo, creo que son ellos o una red que trabajaba, digamos, de articulación entre instituciones de la lengua de España y Argentina, eligen algunos autores para entrar, para que dejen su depósito en una bóveda. La palabra, bueno, me daba un poco de cosa. Una bóveda que está es así. El Instituto Cervantes se mudó hace unos años en Madrid un edificio del Banco Hispanoamericano, creo que se llama. Y ese banco tenía la bóveda para la gente que guarda el dinero, las cajas fuertes. Entonces decidieron dedicar esa bóveda y esas cajas fuertes para que artistas, no solamente artistas, también tienen algunos científicos designados, tengan ahí un legado o un recuerdo, qué sé yo, una cosa así. Bueno, tuvieron la idea de elegirme a mí y entonces que era bóveda, cápsula del tiempo, y tenía que poner algo ahí y poner en qué fecha, a una fecha futura a abrirlo. Bueno, no sé, era un poco complicado. Y también era complicado qué poner, me produjo así como mucho, no me decidía por qué, porque ¿qué pasa?
los otros, digamos los anteriores, alguno había puesto, no sé, la máquina de escribir o unas cartas. Por ejemplo, uno eran los herederos de Yupanqui, era Yupanqui, pero Yupanqui ya no estaba, entonces habían puesto unas cartas, unas postales que él le había mandado desde Tokio a su mujer que estaba ahí en Cerro Colorado, en Córdoba. Claro, yo no tengo esas cosas, estuve en Tokio, no, bueno, eso. Las originales, que sería lo ideal, ya no hay más originales, uno trabaja en la computadora y ya no, digamos, el original, bueno, eso no está más. Pensé, tengo una libreta de anotaciones donde anotaba algunas cosas de escritura en una época, sobre todo porque teníamos unos encuentros, un grupito con Andrés Rivera, y él a veces decía cosas que yo las anotaba, pero la verdad me daba pena prenderme y ponerla ahí en una cosa que quedara, bueno, qué sé yo, algunas cosas me parecían tontas, otras me parecían que no. Finalmente acepté la tontería, digamos. En casa había, le habían dado a mi marido en una fábrica de dulce de leche, un tarro de dulce de leche, esos de cartón grueso que había en los pueblos cuando yo era chica. El almacenero abría y sacaba ahí con la cuchara el dulce de leche de buena calidad, pero no tenía, era limpio, digamos, no estaba usada, ni tampoco tenía etiquetas ni nada. Entonces puse ahí una Estéfano en miniatura que hizo la Biblioteca Nacional, había hecho para una máquina expendedora como de cigarrillos, que con una moneda los chicos en la feria del libro apretaban y sacaban algunos libros. Y uno de los libros elegidos para hacerlo así fue Estéfano. Entonces está completo, pero es chiquito como una caja de cigarrillos. Entonces puse eso, puse un ejemplar del Árbol de Lilas chiquitito que también tiene todo el texto, mínimo, que lo hace una mujer que se llama María Inés, hace libros en miniaturas, se me ha ido el nombre de ella. Me había regalado 3 y entonces puse 1. Y el discurso de Andersen, que lo imprimí en una... porque habla de mi historia, digamos, lo imprimí en un papel más grueso, así mejor. Y le puse Made in Argentina, hecho a mano. Bueno, eso puse, eso fue. ¿Y cuándo se abre? Y tenía que poner una fecha y entonces puse, me parece que era como dentro de 30 años, no, obviamente que yo no lo voy a, si se abre yo no voy a, si está el mundo, si está el Instituto Cervantes, si, bueno, no sé qué, no sé, ir a mi nieta, eso le pagan el pasaje y todo. Bueno, qué sé yo, es como una... Ahora estuve en Madrid yo en mayo, no invitada por ellos, sino en un encuentro iberoamericano de lectura, y fui a ver la bóveda. Claro, claro, es es una bóveda así muy como barroca, digamos, porque este banco, un edificio así muy lindo, qué sé yo. Y bueno, faltan un montón de cajitas vacías, así que hay como si fuera este pedazo, y ahí está la Tere, y ahí está todo vacío. Así que medio raro eso también, pero bueno. Eso. Bueno, pero reconocimientos... No, sí. Era lo de la palabra, bóveda, y la cápsula, todo eso que me da... Sí, porque me da como una idea de cosa... tiene esa pomposidad y esa cosa de ceremonia, y uno todo lo que quiere es... seguir probando, estar en ese lugar... No encapsulando. Claro, exacto. Sí, ese lugar incierto de la escritura y de la creación. La creación necesita de la incerteza.
Y eso, bueno, digamos, cuando uno empieza a tener como reconocimientos hacia afuera, a veces puede congelarse eso. Y yo hago un trabajo conmigo misma todo el tiempo para desacralizar eso. Parte de lo que hago de ir a lugares, estar con niños o lugares recónditos, o que tiene que ver con eso, ¿no? Con sentirme, digamos, vivirme como una trabajadora de la cultura. Eso sí, me siento. Bueno, así que agradecerte, porque la verdad que estos 2 días que hemos estado compartiendo con vos, realmente es una trabajadora de la cultura, está todo el tiempo, además ese detalle, ¿no? Acercarse a cada uno, a cada niño, a cada joven. Sí, eso sí, porque ese sería lo que yo entiendo como el compromiso, una forma de vida, una ética y demás. Pero es eso que sucede, y eso también me protege de la sacralización y de las bóvedas. Y por eso también estás acá, así que agradecerte. Gracias. Especialmente porque, bueno, como inicié en un marco así de festejos, es un placer. Gracias. Y una alegría enorme tenerte, María Teresa, así que gracias. No, y bueno, un fuerte aplauso.